La sociedad del siglo XVIII se caracterizó por un gran avance en la sociedad y en la tecnología. La nobleza y la clase media acumularon grandes riquezas a comparación de lo que se lograba ganar en los años anteriores. El comercio fue un gran impulso en la economía inglesa, creando nuevos empleos y un país con mayor riqueza. Las nuevas formas del sistema agrícola dio más beneficios a las clases altas, creando una mayor producción de comida y un mayor número de empleos. La Revolución Industrial fue un periodo histórico entre la segunda mitad del siglo XVIII y principios del XIX, en el que Gran Bretaña y el resto de Europa continental sufren las mayores transformaciones socioeconómicas, tecnológicas y culturales de la historia de la humanidad. Entre los diversos factores que fueron el origen del proceso de industrialización, tres merecen ser mencionados: la revolución comercial en Europa, la acumulación primitiva de capital y la aparición de avances tecnológicos. Esta es la causa más importante, ya que a partir de la aparición de máquinas de vapor, el telar mecánico y las máquinas de hilar, fueron revolucionando las técnicas de producción industrial. A partir de ahí ocurrió el auge en la industria fabril. La revolución industrial aceleró el proceso de migración del campo a la ciudad, lo que interfirió el crecimiento de la población urbana y contribuyó a la formación de una nueva clase social. Economía clásica. Se considera que inicia alrededor del año 1776 con la publicación del libro La riqueza de las naciones por Adam Smith. Se le conoce como la primera escuela de la economía, ya que se veía como una ciencia y no como una teoría más. Como principales exponentes están Adam Smith, David Ricardo, William Petty y John Stuart Mill, los cuales abarcaron temas como la teoría del valor, precio y costo, con la finalidad de definir la dinámica de la economía. En 1700, Inglaterra era principalmente una nación agrícola, pero a partir de 1750 comenzaron a nacer grandes ciudades y aunque las condiciones de vida eran especialmente duras, el siglo XVIII trajo grandes mejoras tales como la iluminación y limpieza en las calles londinenses. A pesar de que las diferencias entre las clases altas y bajas eran inmensas, las condiciones sociales en Inglaterra eran de las mejores en Europa. Sin embargo, eso no cambiaba las condiciones de trabajo que seguían siendo extremadamente duras. En el siglo XVIII no solamente hubo pobreza, sino que la clase media estaba en pleno aumento. Las mujeres tenían diferentes papeles dependiendo del papel que jugaba el hombre. Algunas mujeres estaban asociadas con el placer, las mujeres casadas estaban asociadas con la pobreza y las mujeres solteras estaban asociadas con la caridad. De hecho, se pensaba que cuando un hombre y una mujer se casaban, pasaban a ser una única persona y que esta única persona estaba representada por el hombre. En cuanto a la religión, en el siglo XVIII se creían las limitaciones del hombre, pero también se tenía una visión positiva de su naturaleza moral. Los filósofos de aquella época aseguraban que el hombre es bueno por naturaleza y que encuentra su felicidad en el ejercicio de la virtud y la benevolencia. La visión del hombre se destacaba por ser sentimental y que halla su virtud en los impulsos sociales e instintivos del hombre, y no en un código de conducta sancionado por la ley divina. No obstante, la doctrina de la naturaleza buena del hombre les pareció a muchos que entonces era la civilización la que corrompía al hombre, y que los hombres primitivos eran modelos de inocencia y virtud. En cuanto a los metodistas, ellos trajeron su evangelio a la gente, practicando la necesidad de creer en el pecado. Con respecto a los monarcas, decir que George I, que reinó desde 1714 a 1727, y George II, de 1727 a 1760, hablaban poco inglés y tenían poco interés en los asuntos nacionales. Sus corazones eran aún bastante alemanes y pasaban todo el tiempo que podían en Hanover. Así pues, ante estas circunstancias fue inevitable que los ministros cobrasen más importancia y se hicieran más independientes de la corona de lo que habían sido con monarcas anteriores y más inteligentes. De hecho, debido a la indiferencia con los dos monarcas y las grandes ambiciones del primer ministro Sir Robert Walpole.
El nuevo sistema ministerial empezó a desarrollarse, lo cual fue la última contribución relevante de la época a las instituciones políticas británicas. El gran reinado de George III, de 1760 a 1820, retrasó un poco el poder político que los partidos tenían, pues el rey estaba empecinado a mandar personalmente y por su gran poder lo consiguió. Llevó a cabo una política riesgosa para un monarca que como político no era ni sabio ni liberal. Trajo a los Tories de nuevo al poder e hizo todo lo necesario y todo lo que estaba dentro de su poder para acabar con el largo mandato de los Whigs. Con respecto a la cultura y a la tecnología de la época, destacar la arquitectura inglesa, cuyos principios derivaban de los estudios sobre Vitruvius y más tarde sobre el arquitecto Palladio, cuyas obras se basan en el buen gusto, el equilibrio y la estricta adherencia a las proporciones clásicas. Los cambios tecnológicos fueron imprescindibles para el desarrollo industrial. Fue la adopción de las nuevas tecnologías lo que constituyó la historia social sobre la revolución industrial. Entre las principales influencias de la época destacan el puritanismo, que fue un movimiento con tendencia hacia el protestantismo, basado en el calvinismo, con énfasis en la purificación de la iglesia y de la sociedad de los restos de los rituales y dogmas. Otra influencia fue el incremento de la clase media, que fue posible gracias a las revoluciones liberales que ocurrieron en Inglaterra en el siglo XVII. Hubo un desarrollo comercial, lo cual redundó en la aparición de un grupo social formado por gente dedicada al comercio, pequeños terratenientes, clérigos, profesionales liberales, quienes, si sean ricos, tienen un cierto poder adquisitivo que los capacitaba para poder votar en el Parlamento. Y por último, la filosofía científica, que se ocupa de saber cómo se desarrollan, evalúan y cambian las teorías científicas, y de saber si la ciencia es capaz de revelar la verdad de las entidades ocultas y los procesos de la naturaleza. Charles Defoe llenó sus obras de comentarios sociales hablando de la situación de la clase baja, cárceles y sufrimiento de los emigrantes. En su obra llamada Moll Flanders, el personaje principal llamado Moll consigue ser feliz y seguridad económica después de pasar por muchas dificultades. Ella y su marido se quedan en Inglaterra el resto de sus vidas y viven en arrepentimiento por la mala vida que han llevado. En su novela más reconocida llamada Robinson Crusoe, habla de un personaje que fue considerado el primer héroe capitalista, superando grandes dificultades y alcanzando finalmente la seguridad económica.